Un hermano mío me regaló un cuadro que tenía esta expresión: cuando estás en paz contigo mismo, cualquier lugar es tu hogar. Cuando estás en paz contigo mismo, cualquier lugar es tu hogar. Y ojalá que hoy tengamos la posibilidad de sentirnos en casa, de que cada uno pueda conectarse con su propio Nazaret, que tiene que ver con la propia tierra, con el lugar de donde uno viene, con sus orígenes, con sus raíces, que son las que dan razón de ser a la vida, donde uno encuentra el lugar donde estar arraigado a pesar de estar fuera de la propia tierra. Yo siempre digo que si Jesús pudo ser un peregrino y nos invita a peregrinar, es porque tenía guardado en su corazón Belén y Nazaret. Y a todas partes donde Jesús fue, llevó Belén y Nazaret. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno está en camino y está en marcha, está en salida, está en éxodo, está en partida, aun cuando esté lejos de la propia tierra, si la propia tierra marcó su vida, va con uno. Y de hecho, apenas nos hemos saludado, nos hemos encontrado diciéndonos de dónde venimos, no dónde estamos. Y la verdad que uno puede saber a dónde va si sabe de dónde viene. Por lo tanto, el compartir la charla de hoy en clave de María, la mujer del Éxodo, tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros, muy particularmente con la historia de cada uno de ustedes, que están en otras tierras con los rasgos de su propia tierra, y encontrarnos con que María en esto también nos ha enseñado un camino. Es la mujer de la salida, es la mujer del Éxodo, es la mujer peregrina, es de donde Jesús aprendió a ser peregrino, a ponerse en camino y a mostrarnos que hay otra tierra que nos espera. Estar en camino y estar en salida, vivir en Éxodo, permanecer en un lugar extraño, extranjero, con los propios rasgos, de eso hemos aprendido de los dos, de los tres, digamos, de María, de José y también de nuestro Maestro. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de estar en salida. Dios quiere provocarnos a nosotros en este sentido. Fíjense, Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva. Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu tierra. Posiblemente muchos de ustedes han tenido que salir de su tierra por circunstancias laborales, familiares, en algunos casos hasta casi como expulsados del propio lugar. Sin embargo, a Dios esto no se le escapa, y podríamos decir que aun cuando las circunstancias los puso en otro lugar, podríamos decir que Dios no solamente permitió, sino que sabía que ustedes eran peregrinos hacia otras tierras. Y Abraham puede ser nuestro gran aliado en este sentido. Moisés también, que estaba prófugo de la justicia porque había matado a un hebreo, ¿se acuerdan? Perdón, a un egipcio, ¿se acuerdan, no? Cuando ve que lo maltrata a uno de su propia sangre, Moisés va y mata a este que lo está maltratando. Después tiene que salir prófugo hacia el desierto, vaya más allá de Madián, y Dios que lo llama. Le dice: yo te envío, vuélvete, vuélvete. Y sale para encontrarse con su pueblo de origen y para llevar a su pueblo de origen a una tierra prometida. A Jeremías le dijo: a donde quieras que yo te envíe, irás. Y cualquiera de nosotros podría sentir como propias las palabras de Dios a Abraham, las palabras de Dios a Moisés y las palabras de Dios también a Jeremías. ¿Y por qué no? La palabra de Dios también a María. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José.
El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra de Dios. El sí de la Virgen es pleno, sin condiciones. Es espontáneo. Podemos comparar el sí pronunciado por la Virgen con el sí que resuena en otros momentos cruciales de la historia de la salvación. El primer sí lo da el mismo Dios. ¿Se acuerdan en el texto del libro del Génesis cómo es que Dios va confirmando su obra o la va produciendo? Hágase, y se hizo. Fue llamando a las cosas a la existencia, y en el decir hágase, que es el sí creacional, las cosas fueron ocurriendo. Hágase la luz, y la luz se hizo. Jesús también es el del sí. La primera creación y la segunda creación dependen de un sí. La primera creación, Dios que dice hágase. La segunda creación, que es cuando somos recreados por Jesús, Jesús dice: Padre, que se haga tu voluntad, que pase de mí este cáliz, si es posible, pero que no se me haga la voluntad mía, sino que se haga tu voluntad. También el sí de la Virgen viene a colaborar con estos dos sí, con el sí de la primera creación y el sí de la segunda creación. María es como el punto donde el sí de Dios al principio y al final encuentra un lugar donde hacerse eco. Y ella es como madre, como pedagoga, como maestra, la que nos enseña a decir que sí, a decir amén, a decir hágase, a que las cosas comiencen a ocurrir más allá de todo lo esperado, de todo lo especulado, de todo lo que pudiéramos nosotros pensar que sería mejor que fuera de tal o cual manera. ¿A cuántos de ustedes, encontrándose en estas tierras alemanas con circunstancias de vida distintas, tal cual lo hemos compartido, se les rompió el modo como la vida venía siendo y las cosas comenzaron a ser y están siendo de una manera distinta a como uno pudiera haber expectado, pensado, creído? Levante la mano los latinos que están aquí. Levante la mano los latinos que están aquí. Perfecto. Todo, perfecto. Levanten la mano los que sabían que iban a terminar viviendo en Alemania. Levanten la mano. ¿Quién sabía que iba a terminar viviendo? Yo lo escribí cuando era chica. Ella es una profeta de estas tierras. Pero el resto no. Levanten la mano los que no sabían que iban a terminar viviendo en Alemania. Nadie. Pero acá estamos. ¿Por qué? Uno puede decir por circunstancias políticas, por circunstancias económicas, por circunstancias laborales, por circunstancias demográficas, porque el movimiento que la sociedad hoy tiene, porque hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otra parte, por un montón de razones podemos decirlo. Pero hay a uno al que no se le escapa absolutamente nada de todo lo que acontece. La palabra de decir: ni un cabello de tu cabeza se cae sin que yo lo sepa.
al que las circunstancias no le son circunstancias, son providencias, son providencias. La palabra providente lo dice, es alguien que vio antes. Nada ocurre porque sí. Las cosas acontecen bajo la mirada del que lo vio todo, del que lo ve todo. Providente, quiere decir, vio antes. A veces lo vinculamos la palabra providencia con qué providente que es Dios, porque nos da algo que estamos necesitando y que si no estuviera Dios de la mano nuestra, no nos lo daría. Y es una dimensión real, como Dios nos asiste en su providencia. Pero es mucho más que el que nos asiste en nuestras necesidades. Es el que ve, es el que visiona, es el que nos muestra el camino. La Virgen, la mujer del sí, en salida, se deja ganar el corazón por la confianza que le inspira a este Dios que, como lo dice el texto de Isaías, el cual ella ha leído más de una vez en su oración, yo te llevo inscrito en la palma de mi mano. Quiere decir, sos entrañable. Sos entrañable a mi corazón. Porque la mano y el corazón en el Antiguo Testamento forman una misma realidad. Que Dios diga que nos lleve inscrito en la palma de su mano, quiere decir que está nuestro nombre inscrito en su corazón. Por lo tanto, este Dios que visiona y que ve más allá y que sabe que el camino nuestro no es fortuna de la casualidad, sino que es parte de un acto providencial suyo, podríamos decir, es un Dios que desde su corazón, prendido a su corazón, nos tiene y nos lleva hasta donde Él sabe que lo necesitamos y nos necesita. Y además nos pone en comunión con otros hermanos para el camino. Tengo un amigo judío, rabino, con el que además hacemos programas de radio juntos. Yo me dedico a la radio. Somos parte de una familia que está en el mundo, que se llama Radio María. En Argentina tenemos 260 radios, 259 radios, algunas más por venir ahora. Entre otras cosas, tenemos un programa que se llama Diálogo de Hermanos. Dialogamos judíos y cristianos. Cuando él cuenta cómo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto, y conversamos sobre esto, dice que era un número impactante, ¿no? Más de 400.000 los que salieron en marcha, ¿no? Pero no es que salieron todos sabiendo dónde iban, fueron saliendo, digamos. Después el pueblo se fue organizando, una vez que se encontró ya en salida y en marcha. Algo de eso también podríamos decir ocurre aquí. Fueron organizándose, se fueron ordenando, fueron encontrando el modo de cómo permanecer unidos en el camino. Siempre se va mejor cuando se va con otros de viaje. De hecho, nosotros estamos aquí con Analía y con Diego, compañeros de viaje. Diego está allí con la bebida nuestra, que todos la conocen, se llama mate. El presidente, el laico presidente de la asociación. Con Analía y con Diego hemos compartido como hermanos también un camino, una parte de nuestra salida en un movimiento que se llama Equipo Nuestra Señora, que se dedica a acompañar a los matrimonios y a la familia y también a los sacerdotes en alianza, como camino de alianza. Bueno, y ahora compartimos además la tarea apostólica, ¿no? Y este viaje. Es mejor, andamos mejor de viaje cuando vamos juntos, ¿no? Ustedes también, seguramente cuando se encuentran aquí en la misa los latinos y se reúnen para orar o para compartir sus comidas típicas, o para reconocerse en una misma lengua, conversando cosas propias de ese lenguaje materno en el que hemos sido formados, se encuentran como mejor en el camino, ¿no? Bueno, cuando el pueblo de Israel salió, cuando se puso en salida, dice mi amigo Marcelo Polakov, el rabino con el que comparto programación, salió como pudo ir saliendo. Salió como pudo ir saliendo. De hecho, a Moisés le costó bastante hacerle entender al pueblo, y a Moisés también le costó bastante entender por qué estaban de salida. Así que si por ahí uno se siente extraño en este ir
sobre otros lugares que no hubiera elegido. De hecho, levantamos la mano y ninguno había pensado venir para estas tierras, salvo la profeta sanjuanina de mi propia patria, que ella escribió desde chica que este era su lugar. Siempre en el pueblo hay un profeta. Pero sí, aún esto, ¿no? Aún cuando uno no sabía a dónde iba ni sabe dónde va, es bueno saber que Dios sí sabe. Y esto me gustaría a mí que hoy se nos quede realmente como el gran mensaje mariano de estas horas, ¿no? La mujer en salida que dice que sí y que abre a la nueva creación, a la segunda creación, nos invita a creer con ella en nuestro amén y en nuestro sí, abandonado y confiado, que Dios, y nos pone en sintonía con Dios el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, sí saben, ellos sí saben. Y eso da descanso, ¿no? En estas horas que estamos con Gaby, con Francisco y con los niños están tranquilos cuando están con el papá y con la mamá. No sabían dónde veníamos. Vinimos para acá, conocen la parroquia, han venido otras veces, pero recién decía Francisco, como la tenía acá Kiarita, decía, bueno, ayer la dejamos con otra persona y hoy cuando me corrió un poquito piensa que no va a estar más conmigo, mejor me voy a estar con ella. ¿Para qué? Para que siempre sepa que está en buenas manos y que estando en las manos de papá y de mamá se está bien, digamos, ¿no? Nosotros podríamos decir como niños también, como niños que somos de verdad, de eso se trata el Evangelio de este domingo, que nos invita a reconocernos como niños buenos saber que estamos en los brazos de un Dios que es Padre, que además tiene entrañas maternas, como dice la palabra, entrañas misericordiosas, y además nos ha dado una madre, para que sintamos que estamos sostenidos, acompañados, alentados y guiados. Hay un modo que la Virgen tiene de salir que yo diría que es un modo muy latino, ¿no? Muy chévere, como se dice por alguna parte de nuestra tierra, ¿no? Que es un salir alegre, es un salir gozoso, es un salir festivo, es un salir con baile y con canto, es un salir cubano. Es un salir, la Virgen tiene un salir muy particular, ¿no? Tiene un modo de salir muy particular. Fíjense qué lindo lo que dice la palabra. En aquellos días, el texto que leímos primero, este que leo ahora tiene continuidad, ¿no? En aquellos días, es decir, después de la Anunciación, María partió y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Empezó la fiesta, digamos, ¿no? E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Se puso a bailar. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y digo, se puso a bailar porque el texto, palabra del Señor, el texto tiene un reflejo en el Antiguo Testamento. Cuando David ve volver el arca de la alianza que se ha perdido y que la rescatan, cuando llega el arca de la alianza, dice el texto que volviendo el arca de la alianza, David bailó y danzó delante del arca de la alianza. María es el arca de la alianza. Es el lugar donde Dios hace alianza. Es el lugar donde Dios hace alianza con su pueblo. Es el lugar de la alianza. Por eso decimos que así como David bailó y danzó delante del arca de la alianza, también lo hace Zacarías, y seguramente uno puede, sin errarle, imaginarse que la Virgen y Santa Isabel se bailaron chéveremente unos buenos pasos de nuestras tierras, ¿no? Al estilo nuestro, ¿no? Tiraron unos pasitos, como decimos por ahí, bailaron lindo. Esta es la alegría del que está en salida. El que está en salida tiene un poco de añoranza de lo dejado,
¿no? Recién alguien me decía, ¿cómo estamos? Y con el corazón partido, contentos por acá y parte nuestra está en México, ¿no? O sea, cuando uno está en salida, siente la añoranza de la propia tierra, pero hay algo cuando tomamos en conciencia de que vamos como pueblo y que vamos caminando como porque no porque sí, sino porque Dios nos va llevando, aunque parece que fuera la circunstancia, es Dios mismo el que tiene un proyecto y un plan de esta salida. Cuando uno se da cuenta que es Dios el que guía, no es que no siente el clamor de su propia tierra, pero es más la alegría cuando estamos en salida en Dios que la tristeza de lo que dejamos. Y a mí me gustaría que, sin olvidarnos de los nuestros, que siempre van con nosotros donde vayamos, sin olvidarnos de los nuestros, sintamos en el corazón la alegría de estar en el camino, la alegría de estar en esta tierra, el gozo, que nos venga el baile de nuestras tierras, que se despierten en nosotros las danzas típicas, las danzas bellas, como nuestro pueblo celebra y festeja, y que sea un baile interior, un gozo interior, una alegría, que la Virgen nos pone con su danzar y con su bailar tan en sintonía y tan en comunión con nuestros pueblos, para que lo que nos marca para adelante el camino sea eso justamente, la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Y cito un texto de él: la alegría del Evangelio es una alegría misionera. Esa alegría es un signo del que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Cuando hay Evangelio en el corazón, hay alegría. Cuando el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, nos acompaña en el alma, hay alegría. Siempre tiene la dinámica del éxodo, dice el Papa. El Evangelio siempre tiene la dinámica del éxodo, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre nuevo, siempre más allá, siempre más allá. Misteriosamente, ustedes se encuentran por estas tierras sembrando la alegría del Evangelio. Nuestras tierras fueron alcanzadas por la evangelización que llevaron nuestros hermanos desde estas tierras, desde tierras europeas. Ahora nos toca a nosotros devolver a estas tierras que en algún aspecto se han apagado, en algún sentido se han apagado a la verdad del Evangelio de Jesucristo, traer de nuevo a estas tierras el Evangelio de Jesús. Y a veces, siendo más o menos consciente, lo vamos haciendo. Dios quiere que lo hagamos plenamente consciente, plenamente consciente. Y que entendamos que con trabajo y sin trabajo, como algunos me contaban recién, con circunstancias duras para comprender la idiosincrasia y la cultura de esta tierra, con desafíos grandes que se sufren porque no solamente aquí, en todas partes del mundo está en una gran movilización muy fuerte. Nosotros tenemos una razón de ser por la que estamos aquí, que es Jesucristo, que como buena madre y como buen padre, junto con María nos cuidan en nuestro peregrinar por aquí, para que llevemos la alegría del Evangelio, la alegría del Evangelio. Se puede tener todo, pero si no se tiene alegría en el corazón, no se tiene nada. El riesgo del primer mundo es que teniéndolo todo se siente vacío, sin sentido, sin tener lo que es más importante, la razón de ser por la cual vivir. Y nosotros lo que anunciamos es eso, que hay una razón por la que vivir. Y es la alegría de Jesucristo, la alegría del Evangelio de Jesucristo. La Virgen, como ustedes, partió sin demora, ¿no? Acá me compartía mi amiga venezolana cómo su pueblo está en salida, casi expulsado desde su propia tierra, por un montón de razones que se pueden explicar políticamente, económicamente, bueno, todas las, más o menos las conocemos, ¿no? Pero en el plan de Dios las cosas tienen otro sentido. Y ella también partió para acá sin demora, ¿no? Primero la casa de su hijo en Miami, después la casa de otro hijo en Puerto Rico, y ahora está por aquí, en estas tierras. Podríamos decirse
que está deambulando por el mundo o que está llevando un secreto en su corazón que tal vez ni ella misma lo sepa? ¿Qué es esto? La alegría de vivir el Evangelio de Jesucristo. No es que cuando estamos en salida ya sabemos todo lo que significa estar en salida y qué significa vivir el Evangelio de Jesucristo cuando vamos en salida. No, lo vamos comprendiendo mientras vamos caminando. Al menos esa fue la historia de ellos, de la familia de Nazaret. Comprendieron de qué se trataba lo que estaba viviendo cuando se pusieron en camino. Antes no. Antes no. Por eso nos reconocemos que estamos en camino, primero. Nos damos cuenta que estamos afuera, que estamos exiliados, en éxodo, en camino, como peregrinos. Sabemos que a Dios no se le escapa esto, que no son circunstancias las que lo han determinado. Creemos en un Dios providente, que nos lleva grabado en su corazón, que tiene una mirada puesta desde su alma, de su corazón, para traernos hasta aquí. Pero además, ahora nos abrimos a la posibilidad de que Dios nos explique qué quiere de nosotros, qué busca de nosotros, por qué quiere esto de nosotros. Antes de querer racionalizarlo, decimos que sí. Le decimos amén. Ella que partió sin demorarse, como ustedes, como yo también me siento en este tiempo caminando así, sin poder demorarme, sin poder frenar la marcha hacia donde Dios siento que nos lleva, tiene una necesidad grande, compartir lo que lleva adentro. Esta actitud presurosa suya es porque tiene un secreto grande en su corazón. Ustedes también llevan en su corazón un secreto, posiblemente hasta oculto a sus propios ojos. Lo primero que hay que hacer es descubrir qué fue lo que Dios escribió en tu corazón, que te trajo hasta aquí con un secreto para después compartirlo con tus hermanos. Algo tenemos como título, es la alegría del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo que viene de tu tierra evangelizada está grabado en tu corazón. Jesús quiere que lo compartas con otros. Para eso es bueno vivirlo junto a otros. Es decir, crear espacios comunitarios en torno a los cuales vivir el Evangelio. Para que el Evangelio compartido, como las primeras comunidades cristianas que lo vivían en profundidad y en radicalidad, después se muestre con el peso propio que el Evangelio tiene. No hace falta forzarlo, se muestra por su propio peso. No, seguimos un poquito más. Hay usted sabe, ¿no? El Papa Francisco le ha puesto a la Iglesia en un escenario nuevo, que es el de siempre en realidad. Es una Iglesia, dice el Papa cuando lo estaban por elegir, es una Iglesia que está encerrada en sí misma, una Iglesia que siente, yo siento, dice, que Jesús toca la puerta, decía en lo previo a la elección suya. Pero el Jesús que toca la puerta está afuera y dice, salgan, abramos las puertas, salgamos. Este ir que está presente hoy en el escenario de la vida de la Iglesia es siempre nuevo, siempre novedoso. Y la Virgen viene a actualizar ese mandato de Jesús cuando nos dice el Señor, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Es encontrar una razón por la que vivir, una razón por la cual dar la vida y por cual entregar la vida. Y además Jesús afirma esto que estamos queriendo decir esta mañana, ¿no? Vayan, pónganse en salida, yo voy con ustedes hasta el final, yo estaré con ustedes
hasta los confines. Yo estoy con ustedes. Esto es muy bueno que en esta mañana, esta mañana de domingo, lo dejemos grabado en el corazón. Jesús está conmigo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Va a decir San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? La aflicción, las dudas, la persecución, el hambre, la desnudez, nada puede contra los amados por Dios. Es el amor de Jesús el que los acompaña y el que los sostiene. Es el amor de Jesús el que los trajo hasta acá. Es el amor de Jesús el que revela el secreto escondido en el corazón de cada uno de sus hijos, portadores de la buena noticia, en tierra extranjera, anunciando con su vida y con la sencillez de su vida el Evangelio de Jesús. Es el amor de Jesús el que congrega en vida en común, vida compartida. Es el amor de Jesús que nos da una madre para que nos acompañe en el camino y nos sostenga en la marcha. Madre de consuelo y madre de la esperanza. Es Jesús y es su amor el que nos congrega. La Virgen, que es muy creativa en su misionalidad, lo hace a partir de ese amor que hay en su corazón. Yo seguramente me imagino que lo sé por Gaby más que nada y por Francisco, cuando ustedes llegaron acá, como se dice en mi tierra, con una mano atrás y otra adelante, sin nada, ¿no? Sin nada. Seguramente fue la creatividad de un impulso interior la que les empezó a hacerse entender donde no se entendía ni qué hablaban ustedes, la que les permitió encontrar un lugar donde hacerse un lugar donde vivir, la que les permitió encontrarse un lugar donde trabajar, donde poder estar con otros, ¿y qué fue todo eso? Dígame si no fue un amor de Dios que empezó a poner caminos donde no había caminos, que empezó a mostrar lugar donde no había lugar, que empezó a ofrecer posibilidades donde no había posibilidades. El amor de Dios hace todo posible. La Virgen, como recreadora de los caminos, es la mujer de ese amor entrañable que nos enseña en la paciencia, en la sencillez, en la alegría, a encontrarnos como en casa a pesar de estar lejos, como en casa, no extraños. A veces a uno le pasa, como dice por ahí un salmo, uno es extranjero también en su patria. Y a veces uno está en casa estando fuera. No depende del lugar, depende de qué está en el corazón. Y si estamos donde tenemos que estar. Vuelvo a la hermosa frase que me regaló uno de mis hermanos cuando me iba de mi casa, en mi primer exilio, cuando entraba al seminario con 17 años, cuando estás en paz con vos mismo, cualquier lugar es tu casa. Cualquier lugar es tu casa. El amor de Jesús nos da paz. Nos da paz. A ese amor hay que abrirse. El amor de Jesús nos llena el alma de paz. Termino con un texto, continuidad de los otros dos, que es la Sagrada Familia, la familia en Éxodo. Ya no solamente María, ahora ya están todos en camino. Sucedió por aquellos días que salió un edicto de César Augusto, del emperador, ordenando que se empadronasen por todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Quirino. Iban todos a empadronarse cada uno en su lugar. Salió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban
por turnos su rebaño. Se presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron del temor. El ángel les dijo: no tengan miedo, les anuncio una gran alegría. Hoy va a ser para ustedes y para todo el pueblo. Ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Cristo. Palabra del Señor. Hay un decreto, un censo que indica que hay que moverse. Hay una situación económica que indica que hay que moverse. Hay una situación coyuntural del país que indica que hay que moverse. Algo dice por fuera que hay que moverse, pero hay algo por dentro que dice que hay que moverse. Y nosotros, mientras contemplamos todas las circunstancias del Evangelio y las propias circunstancias de nuestra movida, queremos quedarnos por qué el Señor hace que todo se mueva desde dentro. Allá fue el decreto de César Augusto, acá situaciones diversas de la vida personal, comunitaria, de nuestros países de origen que hace que nos hayamos movido, pero en realidad hay un designio de Dios que nos pone en marcha. Hacia allá tenían que dirigirse, hasta aquí tenían ustedes que dirigirse. En aquel lugar, mientras no hay lugar para ellos, como posiblemente les pasó también a ustedes, de no haber encontrado lugar cuando llegaban, Dios hizo lugar donde no había lugar. Dios se hizo lugar e hizo lugar donde no había lugar. Cuando esto ocurre, los pastores reciben de parte del ángel la indicación de qué es lo que está ocurriendo. Y ellos peregrinan hacia el lugar. Es decir, empiezan a moverse otras cosas. Empiezan a moverse otros resortes. El pesebre es el lugar donde ha nacido el Salvador, el esperado. No solamente ellos se mueven, los pastores, dice, un coro de ángeles también se mueve. El cielo se mueve, porque una estrella indica a dónde está el que ha nacido. Y los que llegan desde Oriente, que también se mueven, van hacia donde la estrella indica. Todo se está moviendo, todo se está moviendo. No es que solamente yo me estoy moviendo, todo está en movimiento, todo está en movimiento. Tanto en el texto bíblico cuanto en nuestra propia existencia. El punto es, ¿quién es el que está moviendo todo lo que se está moviendo? Para no perder la vista de lo más importante. Y en esto, la oración, la contemplación, la posibilidad de encontrarnos en comunidad para, desde la oración, la contemplación y la capacidad de ver lo que no se ve, nos va a permitir a nosotros acompañar, guiar, sostener y anunciarle a otros quién es el autor real de todo lo que está aconteciendo. Y a ese lugar donde yo quisiera que hoy nosotros pudiéramos detenernos, pudiéramos reposar allí. Para movernos, como dice el Papa Francisco, desde la movilidad de la confianza, que nos da la certeza de que es Dios mismo el autor de todo lo que está aconteciendo. Aquí el gran movimiento de peregrinación de María y de José, de los pastores, de los ángeles del cielo que se mueve, tiene una repercusión y una significación importante en cada uno de nosotros. Yo podría preguntarme si yo me he dado cuenta del todo que es Dios el que está detrás de todo lo que está ocurriendo. Y que a Él no se le escapa nada de lo que está pasando. Y mientras me lo pregunto, ¿y a dónde va lo que Dios está haciendo? Porque cuando uno pone la mirada en el hacer de Dios, en el cómo Dios actúa, tiene que preguntarse, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde nos guías? ¿Qué querés de nosotros? ¿Qué esperás de nosotros? Para que podamos hacer aquello mismo que Él nos confía. Porque si hay algo que caracteriza el modo del hacer de Dios, es que lo quiere hacer con nosotros. San Agustín tiene una expresión maravillosa respecto de esto. Él te creó sin vos, pero no te va a sacar adelante sin vos.
Por lo tanto, es verdad que Dios hace y está haciendo, que no pide permiso además. Hace, es Dios. Pero al mismo tiempo, en su hacer y en su señorío, espera que nosotros entendamos, y en el entender nos quiere participando en el modo de hacer su obra. Para eso hay que sentarse para conversar con Él, para escucharlo, para discernir, para distinguir, para elegir los caminos. Y eso no se puede hacer si no lo hacemos juntos, si no lo hacemos en comunidad, si no lo discernimos, si el mapa no lo leemos entre todos. Así cuando venimos para acá, que alemán no sabemos nada nosotros, veníamos con el GPS guiándonos y nos hablaba en alemán. Menos mal que estaba el dibujo que nos mostraba el mapa, ¿no? Pero más o menos entre los tres logramos entender que cómo era que había que tocar el GPS para que nos indicara mejor el camino. Bueno, más o menos así es también en el camino de la vida de todos los días, ¿no? Qué bueno que es ir con otros. Qué bueno. Qué bueno es que ir con otros y intentando recalcular el camino a partir de la experiencia de hacer con otros el camino. Bueno, este es mi sencillo compartir. Tenía muchas ganas de decirle que es mi experiencia también esta. Aunque estoy en mi tierra, muchas veces me siento extraño en mi propia tierra. Y es porque estoy en camino, es porque estoy en salida, porque siento que el éxodo del Evangelio y la promesa del Señor es grande. Mientras todo aparentemente se cae, todo termina, algo nuevo está naciendo. Quiero poner la mirada ahí y quiero invitarle a mis hermanos latinos que están en estas tierras extranjeras, extrañas, novedosas, que les va resultando familiar, porque siento decirles esto, ustedes tienen dentro de ustedes un secreto que posiblemente no lo conozcan del todo o van aprendiendo a conocerlo, que es lo que le hace sentir que estando aquí, aunque se extrañe un poco lo de atrás, están en paz, y ojalá que esa paz pueda crecer y la puedan anunciar, que es el gran anuncio que nosotros tenemos para hacer a un mundo que el Papa Francisco dice, ha hecho de nuevo ahora hace poco, está peor que después de la Segunda Guerra Mundial. Peor. Un mundo en guerra y en conflicto, en amenazas, peor que en la Segunda Guerra Mundial. El mejor mensaje para ese mundo es que haya paz. Y no una paz cualquiera, sino la que trae el anuncio de Jesús, el Evangelio de Jesús. Y lo tenemos dentro de nosotros. De hecho, cuando Jesús manda a los discípulos a que vayan a anunciar, que les dice, no lleven nada para el camino. Y donde entren, anuncien la paz. Paz a esta casa. Paz a este hogar. Y además es el primer anuncio que se recibe de Jesús, que lo dan los ángeles a los pastores, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor. Y el primer anuncio que Jesús hace cuando resucita. No tengan miedo, tengan paz. La paz tiene que ser nuestra gran aliada, y esa la da Dios. En un mundo en guerra por partes, como llama el Papa, la paz es el mensaje, y eso es Jesús en el corazón, el que ustedes traen. A ustedes lo eligió el Señor para estar aquí, no están porque sí. Le pidamos a Jesús que nos dé esa posibilidad de descubrirlo, de redescubrirlo, de hacerlo presente de nuevo, y que nuestra salida, nuestro éxodo, nuestro no estar en la tierra propia y estar en la tierra que nos resulta propia, porque es donde Dios nos puso, nos tenga siempre arraigados a ese mensaje fuerte de paz. Hacemos una oración a la Virgen, ¿sí? ¿Les parece? Y con esto cerramos nuestro encuentro. Íbamos a traer la imagen de la Virgen de Guadalupe y bueno, mientras estábamos en salida, como uno está cuando está en salida se olvida de las cosas, vamos a hacer el presente a la Madre de Guadalupe, que es
la Virgen de Guadalupe. Acá estamos la de Schoenstatt, venga con la de Schoenstatt. Muy bien. Muy bien, es la que nos da la bienvenida acá, claro. Es la misma madre. Bueno, le pedimos a ella entonces que nos regale el misterio de la alianza, propio de su modo de estar aquí en esta tierra con ese gran hombre que fue Kentenich. Nuestra Madre y Señora de Schoenstatt, Madre de la Alianza, te pedimos que derrames, por la gracia que tu Hijo te confía, el don del misterio de la alianza entre todos nosotros. Danos la gracia de sentirnos hermanos en el camino. Danos la gracia de saber preguntar, como vos preguntaste, ¿cómo será esto? Sin querer desafiar, sin querer confrontar, como los niños, queriendo saber para obedecer, para aceptar. Sabemos que no estamos en estas tierras extrañas como extraños, sino como hijos del dueño, tu Hijo, y que donde vamos Él va con nosotros. Que sea el don de la paz que viene de tu Hijo en tu corazón, Madre, y que nos permita por estas horas renovarnos en el misterio de la alianza que nace de tu corazón amoroso y de la Pascua de Jesús en la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Schoenstatt, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes, que permanezca en sus corazones, que llegue también a sus familias, que los acompañe en el peregrinar en comunidad en este tiempo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,